Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Historia Antigua de la Península Ibérica. En preguntas y desarrollo. Vamos a hablar sobre Al-Ándalus almorávide, del 1085 a 1145. La taifa de Sevilla, en vísperas de la entrada de los almorávides. Los poderes islámicos tras la conquista de Toledo, en el 1085. Al-Mutámid de Sevilla mata en 1082 al judío enviado por Alfonso VI para el cobro de las parias. Alfonso VI ataca en represalia la taifa de Sevilla. Al-Mutámid pide ayuda a Yusuf y Tasufí. Tras la toma de Toledo, Al-Mutámid vuelve a pedir socorro al emir almorávide en contra del criterio de su hermano, que preveía la amenaza que representaba la presencia de los africanos en la península. El rey sevillano le respondió, según la leyenda: «Prefiero ser camellero de los almorávides que porquero de los cristianos». También se unieron a las llamadas de socorro los señores de Badajoz y de Málaga. Ello pondrá en peligro la supervivencia de esas monarquías andalusíes frente a la potencia exterior almorávide y su interpretación rigorista del Islam. Fueron alfaquíes en el Al-Ándalus quienes insistieron en solicitar ayuda a los almorávides, a quienes ven como verdaderos renovadores y conservadores de las más populares esencias islámicas frente a la relajación de costumbres y dialéctica filosófica en Al-Ándalus. La situación de los musulmanes en Al-Ándalus tras la toma de Toledo es, por tanto, la de una doble amenaza. Por el norte, el reino de Castilla expandiéndose y victorioso. Por el sur, con un nuevo imperio almorávide surgido a través de bereberes saháricos de la tribu Laptuna del clan Sanaya, que poco tenía que ver con el modo de vida de los andalusíes. Hablemos de fundación y doctrina del movimiento almorávide, la invasión almorávide. El fenómeno almorávide se había creado en torno al 1030 por el asceta rigorista Abd Allah ibn Yassin y su predicación a la tribu Sanaya, que se impone a las otras confederaciones de tribus en el Magreb, las Zanata y los Masmuda. Es un movimiento puritano e islámico, maliki, unido política y religiosamente, que tiene su origen en la peregrinación hacia 1035 a la Meca de Yahya ibn Ibrahim, su estancia en Kairouan. Al regreso hizo encargo a Abd ibn Yassin para que instruyera en el Islam a esas tribus Sanaya, apenas islamizadas según la doctrina maliki, que reconoce también como fuente de derecho islámico las costumbres de Medina, además del Corán y la Suma. Tras un retiro de Yassin con 60 Sanaya en un ribat, fortaleza, monasterio, se exclaustran al-Murábid, hombres de Ribat, fraternidad religiosa de ascetas guerreros, y comienza su gran expansión entre los Sanaya y demás tribus por el Sáhara, mediados del siglo XI, y Marruecos, donde se enrarizan. Su imperio se extenderá a finales del siglo XI desde los ríos Senegal y Níger hasta el Ebro. Se unen tribus de bereberes y jefes religiosos y someten a otros clanes. Conquistan Fez, clave de su éxito, espíritu de cohesión y del espíritu yihadí, legitimada por los alfaquíes. Fijan capital en Marrakech, Marrakech, fundada en 1071 por el caudillo almorávide Yusuf y Tasufín, quien utilizaba el título de emir de 1062 a 1106, y donde el movimiento se hace sedentario y lo dotan de organizaciones estatales y militares. Toman Ceuta en el 1084 y desembarcan en la península ibérica entre 1086 al 12.000 guerreros en Algeciras. Emires almorávides. Abu Bakr ibn Umar, 1088, emir de Adra Sáhara. Yusuf y Tasufín, su sobrino, 1061-1106. Ali ibn Yusuf, su hijo, 1083-1106-1143. Tasufín ibn Ali ibn Yusef, su hijo, Ibrahim ibn Tasun, Isaac bin Ali. Son los últimos emires solo en Marruecos. Hablemos de actuación de los almorávides respecto a las minorías religiosas. El rigorismo malequí de los almorávides provocaba conflictos en la población andalusí, especialmente de las minorías religiosas. Los mozárabes, mucho más numerosos que los judíos, tenían permitido el culto siempre que pagaran su impuesto de capitación, el jizya. Emigraron en gran número a los reinos cristianos del norte peninsular.
10.000 emigraron al Valle del Ebro tras la expedición a Granada de Alfonso I, tras la cual muchos mozárabes fueron deportados a Marruecos. Yusuf ordenó destruir el gran templo cristiano de Granada y prohibió el toque de las campanas. Los musulmanes tenían prohibido ir a la iglesia, cristianas las musulmanas, por riesgo, según ciertos ulemas, de ser sodomizadas por clérigos. Numerosos mozárabes emigraron a los reinos cristianos. Sin embargo, Alfonso VI, cercano a Cluny, a Borgoña y al Papa, primó el rito latino sobre el mozárabe. La intransigencia contra los judíos se dejó sentir desde la llegada de Yusuf, sobre todo por la presión fiscal, y aumentaron los judíos que emigraron al norte. Judíos y mozárabes sufrieron similares restricciones. El judío parece encarnar la traición, el engaño y la avaricia. Viven en barrios bien localizados, antecedentes de las juderías. La medicina es una de sus actividades destacables. A ambas minorías se les impuso llevar signos distintivos en las ropas. Los judíos eran numerosos en ambos lados de la península, ocupaban cargos de responsabilidad en los reinos cristianos, eran secretarios y recaudadores de impuestos de Alfonso VI, pero su posición se vuelve delicada. Yusuf ya les había obligado en Marruecos a pagar un impuesto especial. Fueron perseguidos en la Taifa de Granada y en Córdoba en el 1135. Representan la avaricia, la traición y el engaño. Hablemos de Al-Ándalus bajo el dominio almorávide. La ocupación almorávide acarreó una serie de consecuencias en el occidente islámico, como la unificación del occidente islámico con capital en Marrakech, que es la capital del primer imperio en Marruecos, que se extiende al Ándalus y a todo el Magreb con una dinastía sahárica y una organización fundamentalmente militar sostenida por gobernadores militares provinciales. Otro punto sería la implantación de un régimen jurídico sostenido por alfaquíes maliquíes, rigoristas e intransigentes que impusieron freno al desarrollo intelectual y a las humanidades. Otro punto sería que en el Magreb y el Sáhara, donde mejora la situación económica y social de tribus nómadas y seminómadas. Se intensifica el comercio con el África negra, oro, por ejemplo con el Mediterráneo, hay una progresiva destitución de los reyes de Taifa y son rápidos los avances militares en las primeras expediciones. La batalla de Zalaca, en Sagrajas, Badajoz, en el 1086, y toma de Castillo de Aledo Murcia por Yusuf en el 1088. Yusuf pone fin a las taifas 1090-91, excepto a las de Zaragoza y Albarracín, y decisivas pérdidas territoriales. Al final, Huesca en el 1095, Zaragoza en el 1118 y otras plazas de la Marca Superior y Valle del Ebro, Baeza en el 1146, Lisboa en el 1147, Tortosa y Lérida en el 1148-49. Otro punto sería un aumento progresivo en el Al-Ándalus de la población bereber, con la consiguiente reacción de andalusidad frente a la berberidad, la civilización arábigo-andalusí que se extiende a ciudades noroafricanas. Hay una gran interacción entre ambos lados del estrecho, de África al Al-Ándalus, guerreros, del Ándalus a Marruecos, artistas, ideas y secretarios. Otro punto sería la supresión del régimen de las parias en un primer momento, lo que supone un gran alivio para la población andalusí. Hay un fomento de la industria y el comercio, hay un progresivo deterioro de la economía por el esfuerzo de guerra, y frente al rigorismo almorávide se produce una reacción del pensamiento filosófico, Averroes, Abenpaz, y de un desarrollo del sufismo. Y por último, hay una intransigencia religiosa y filosófica impulsada por los alfaquíes maliquíes, una persecución a judíos y mozárabes, una deportación de mozárabes a Marruecos y una quema de libros de Al-Ghazali. Tras la tercera campaña de Yusuf, 1090-91, y la supresión de los reinos de taifas, Al-Ándalus se convirtió en una provincia fronteriza de un imperio cuya capital era Marrakech. Los almorávides llegaron a la península su organización tribal, caídes y jeques de las cábilas norteafricanas. La falta de mestizaje entre almorávides y andalusíes produjo problemas de convivencia. En esos grupos tribales tenían importancia los consejos de ancianos, asjai. Los almorávides tenían como lengua el bereber, no el árabe, y eran iletrados e intransigentes con las minorías religiosas. El emir se rodeaba de alfaquíes y de ulemas que legitimaron a Yusuf que atravesar primero el estrecho y disponer luego a los reyes taifas. Yusuf adoptó el título semicalifal de príncipe de los musulmanes, Amir al-Muslimin.
con aprobación del califa abasí. En Marrakech, el caudillo Yusef adoptó el boato real: trono, estandartes, anillo. Según distintos autores, los almorávides consiguieron trasladar entre 100.000 y 500.000 guerreros en sus 60 años de dominio en Al-Ándalus. En palabras de María José Viguera Molís, los almorávides en Al-Ándalus eran considerados como una superestructura no asimilada por la población, que, si bien por un tiempo aceptó aquel poder, siempre lo tuvo por ajeno. En la imagen del imperio almorávide como un árbol con raíces y el tronco en Marruecos y el ramaje en Al-Ándalus. Las hojas andalusíes de las ramas eran extrañas a un árbol que debía hacer frente a los vendavales de los reinos cristianos, y todo el árbol estaría afectado por la carcoma en el tronco, que supondría la lucha de los almohades en el Atlas. Los almorávides no habían sido apreciados en Al-Ándalus fuera de los círculos restringidos de los críticos rigoristas de los reyes de taifas. Habían llegado como libertadores, pero se comportaron como conquistadores. Los jefes pueden haber sido sinceramente devotos, pero las tropas no lo eran. El dominio almorávide ha sido descrito por una autoridad moderna como una prolongada expedición de saqueo. Los almorávides incurrieron en todos los lujos y los placeres al-ándalus, pero fallaron en hacer el trabajo para el que habían sido llamados. Los territorios perdidos en el Tajo y los valles del Ebro se mantuvieron en manos cristianas. Hagamos el desarrollo. La organización de la Cancillería almorávide. Aunque se tienen vagas noticias sobre la presencia de visires en época almorávide, se sabe con más exactitud la actuación de secretarios de Cancillería encargados de redactar las cartas oficiales en nombre del emir, en clara línea de continuidad con la anterior etapa de los taifas. De la Cancillería almorávide diremos que en cuanto a las instituciones políticas, el emir, amir, era el soberano y la cabeza visible del imperio y de la dinastía. Sin embargo, los emires almorávides respetaron la teórica jerarquía religiosa del califa de Bagdad. Defensor de la comunidad frente a los enemigos, el emir se apoya en familiares para cargos de gobernadores y colaboradores. Zanibab, esposa de Yusuf, tuvo gran influencia sobre él. Los almorávides siguieron la costumbre califal de que el soberano designaba en vida a su heredero, hijo suyo, aunque sin respetar la primogenitura, y lo hacía jurar como tal ante dignatarios y jefes militares. El bayá era el juramento de fidelidad. Los almorávides ejercían el control militar en Al-Ándalus, pero la administración dependía del emir de Marrakech. Al frente de la secretaría almorávide se encontraba el visir en Marrakech. Los secretarios en la Cancillería se encargaban de redactar las cartas en nombre del emir. Yusuf y Ali heredaron los secretarios existentes en las taifas. Boch Bilá señala el doble sentido de los desplazamientos en el estrecho. De Marruecos a Al-Ándalus van guerreros. De Al-Ándalus a Marruecos viajan secretarios andalusíes, artistas, artesanos y pensadores que consiguieron hispano-arabizar un imperio rudo, precedente de la gente tosca del desierto. En cuanto al ejército, a diferencia del occidente cristiano, el militar no tenía especial prestigio en las sociedades musulmanas, al contrario que los ulemas. En la primera batalla decisiva, Zalaca, en el 1086, el triunfo se atribuye al contingente negro del ejército almorávide. Los almorávides encarnaron la institución militar, mientras que en las otras funciones administrativas continuaron los andalusíes. El declive almorávide en Occidente corre en paralelo al desarrollo de las primeras cruzadas en Oriente. Cabe destacar el empleo de milicias cristianas por parte de almorávides en campañas en el norte de África, en Túnez, por ejemplo a las órdenes del rey de Aragón, así como la milicia del barcelonés Reverte, que luchó para el emir Tasufí en las horas finales del imperio almorávide. Hablemos sobre la pérdida de Zaragoza y el comienzo de la resistencia andalusí contra los almorávides, 1120. Alfonso I, el batallador, tras un fracasado intento de reconquistar Lérida, cercó Zaragoza, en 1118, con el concurso de caballeros francos. 7 meses después, Zaragoza se perdía definitivamente para los almorávides, el 8º año de su conquista por ellos, y para los musulmanes. Poco después perdieron Tudela. Alfonso I de Aragón domina el Valle del Ebro y repuebla Soria y valles de Calatayud y de Daroca, al tiempo que hacen incursiones en el corazón de Al-Ándalus, con grandes botines.
Para sufragar la guerra, los almorávides elevaron la presión fiscal, haciéndose impopulares entre la población y rebajaron el contenido de oro de las monedas. En el Valle del Ebro, aunque se repobló con población pirenaica y navarra, se mantuvieron los habitantes musulmanes, aunque no se les respetaron sus derechos y haciendas. Pero el mayor peligro para los almorávides se estaba gestando en el corazón de su imperio, en Marruecos, en la región de Sus, donde predicaban Ibn Tumart contra la relajación de las costumbres por el influjo andalusí en Fez y Marrakech, y acusando a los almorávides de infieles, pues en una interpretación literal del Corán aceptaban los atributos corporales de Alá, con lo que Ibn Tumart les acusaba de antropomorfismo y justificaba la yihad contra ellos. Tras cercar Calatayud, Alfonso I se dirigió a Cutanda, junto a Calamocha, Teruel, donde infligió una severa derrota a los almorávides en el 1120. Poco después, el rey de Aragón toma Daroca, Calatayud y toda la región. El imperio almorávide, basado en el poderío militar de los rudos bereberes Sinaya sobre la población andalusí, se cuestionaba también dentro de sus fronteras. En Córdoba, en 1121, un esclavo negro intentó apoderarse de una mujer cordobesa, lo que provocó graves tumultos. El gobernador almorávide, para no enfrentarse a los bereberes negros, desoyó las peticiones de los alfaquíes para que castigaran al esclavo. Los cordobeses asaltaron y saquearon el palacio del Valí, quien consiguió escapar. Los negros y bereberes fueron expulsados de modo humillante. El emir Alí se desplazó desde Marrakech hasta Córdoba y la sitió. Los alfaquíes hicieron ver al emir las razones de la población, que aceptó las explicaciones a cambio de que pagaran indemnización por los daños. Esa revolución cordobesa fue el primer chispazo del ánimo de los andalusíes contra el dominio almorávide. En la década de los años 20, Ibn Tumart, proclamado imán, va consolidando en el Atlas un estado y suma a su causa a las tribus Masmuda. Alí va levantando una línea defensiva de fortalezas frente al Gran Atlas. En 1129, los almohades bajan al llano y batallan contra los almorávides. En 1130 llegan incluso a enfrentarse al emir en Marrakech, fortificado previamente por Alí, pero son repelidos. Entre 1130 y 1141, los almohades, con Abd al-Mumin, califa proclamado, al frente, fueron extendiéndose por todo el Atlas, consiguiendo así impedir el paso de los almorávides desde Marruecos al Sáhara. En 1142 alcanzaron los almohades el Rif y la costa mediterránea. Los almorávides contaban para defender Marruecos con el apoyo y la milicia del cristiano barcelonés Reverte, que también recaudaba impuestos a los musulmanes, pero los almohades se beneficiaron de la deserción de notables almorávides. En la península ibérica, mientras los almohades constituían su estado en el Atlas, los ataques de Alfonso I el Batallador eran constantes. Con el apoyo de los mozárabes de Granada, emprendió una extraña incursión de un año por Levante y Andalucía. Sitió Granada sin resultado, arrasó la campiña cordobesa, atravesó las Alpujarras y descendió a Motril, donde embarcó, y en un acto simbólico de dominio del mar comió pescado. Sin embargo, regresó a su reino porque la peste causaba estragos. El resultado de la expedición fue la represalia almorávide contra los mozárabes y la expatriación de miles de ellos a Mequínez y Salé. En 1127, Tasufín, hijo de Alí y como su padre de una esclava cristiana, reemplaza a Tamim como gobernador general en Al-Ándalus. En 1133, el ejército castellano del nuevo rey, Alfonso VII, hicieron una incursión hasta las puertas de Sevilla. Tasufín respondió con una campaña en Badajoz y Cáceres. Años después, los almorávides consiguieron tomar Fraga, causando graves pérdidas al ejército de Alfonso I. Cubierto de gloria, Tasufín fue llamado a Marrakech y su hermano Sir le sucedió en la gobernación general de Al-Ándalus. Con él, las derrotas y revueltas se precipitaron. Alí ibn Yusuf falleció en su palacio de Marrakech en 1143. Siendo ya Tasufín emir, los Masufa, tribu Sanaya, como los Labtuna, se pasan al lado almohade, a los que siguieron los Kumilla y los Zanata. Tasufín planta cara a los almohades al este de Al-Astra, en la región de Tremecén, noroeste de Argelia. Reverte murió allí luchando contra los almohades en 1144. Tasufín nombró heredero a su hijo, Ibrahim, llegado de Al-Ándalus. Tasufín marchó hacia Orán
envió a su hijo a Marruecos y pidió ayuda a su flota de Almería. Sin embargo, los almohades prendieron fuego a la fortaleza cercana a Orán en la que el emir se refugiaba. Tras su fin, huyó montado sobre su yegua Rayana, Mirto, para llegar a sus naves, pero se despeñó por un acantilado. Su cadáver fue crucificado y salvó la cabeza cortada y enviada al califa almohade quemado. Los almohades no tardaron en tomar a sangre Orán y Tremecén. Una vez conocida la muerte de Tasufín, su hijo Ibrahim, un niño de 10 años, fue proclamado emir, aunque a los 2 meses su tío paterno, Ishaq bin Ali, de apenas 15 años, lo incapacitó y lo depuso. Los almohades tomaron Huida, Kuhda y Fet, que cayó por la traición de su almojarife, el tesorero, Al-Yayjani, a quien el califa almohade al-Mu'in mantuvo en el cargo en Cádiz. Fue la primera ciudad en Al-Ándalus en poder de los almohades. Siguieron después Mequinez, Saleh, Ceuta, y tras un sitio cruel de varios meses, en 1147 tomaron Marrakech al asalto, matando a los 2 últimos emires. En paralelo, el imperio almorávide se desmoronaba también en la península ibérica, acosado por el rey castellano, Alfonso VII, las discordias internas en Al-Ándalus y finalmente la llegada de los almohades en 1446, desembarcados en Cádiz. Varias ciudades iban escapando al control almorávide y pasaban a ser gobernadas por sus cadíes, en lo que se conoce como segundas taifas. Alfonso VII devastaba la región levantina. Las ciudades musulmanas fueron adhiriéndose a los nuevos señores almohades. La última en hacerlo fue Granada, en el 1155, años después de extinguirse la dinastía almorávide. Solo las Baleares, con los Banú Ganilla, permanecieron fieles al fenecido imperio almorávide. El conde de Barcelona toma Tortosa en 1148 y Lerida en 1149. Hablemos de las campañas de Yusuf y Tasufín a la conquista de Al-Ándalus. Primera campaña de Yusuf y Tasufín. Este acude en auxilio de Al-Mutamid de Sevilla y sus aliados de Badajoz y Granada para la guerra santa contra Alfonso VI, pero Yusuf tiene que prometer respeto a la independencia de las taifas. Al-Mutamid cede Algeciras para campamento almorávide y cabeza del desembarco de 12.000 guerreros que se realizará en junio de 1086 con flota andalusí. Objetivo: reconquistar Toledo, asegurando vía de abastecimiento extremeña por Badajoz. La batalla de Al-Zayacá. Zalacá, la dehesa de Sagrajas, norte de Badajoz, el 23 de octubre de 1086. Imprudente ofensiva cristiana y triunfo almorávide. Alfonso VI se retira a Coria y Toledo, pero Yusuf no ataca Toledo, sino que se retira al norte de África. El Cid consigue retomar el cobro de las parias en la taifa de Zaragoza. Segunda campaña de Yusuf ibn Tasufín, 1088. Llamado por las taifas de Sevilla y Granada para tomar la plaza de Aledo, que hostigaba a la región murciana. El Cid no acude a la campaña de Aledo. Ruptura con Alfonso VI, consagrándose el campeador como autoridad autónoma en Levante y en la cuenca del Ebro. El Cid se enfrenta al rey de Taifa de Denia, de Zaragoza, y derrota al conde Berenguer, Ramón II, a quien obliga a renunciar al cobro de parias de sus protegidos andalusíes. Tercera campaña. Los ulemas criticaban a los reyes de las taifas por impuestos ilegales, transgresiones a ley coránica y por recurrir a reyes cristianos para defender conveniencias de clan, mientras que alababan a Yusuf, defensor de la fe. Objetivo de la campaña 1090-1091. El sometimiento de los reinos de taifas, falto de cohesión, sin olvidar la conquista de Toledo. Yusuf va incorporando a su imperio las taifas de Granada, Málaga, Tarifa, Córdoba, Carmona, Sevilla, Ronda, Almería, Jaén, Murcia, Játiva, Denia y Valencia. Solo resistirán Zaragoza y Albarracín. Los reyes andalusíes son ejecutados o desterrados y sus tierras expropiadas. Consecuencias. La mayor derrota para Alfonso VI fue la pérdida de las parias. Aunque los territorios que tuvo que abandonar eran amplios, el rey de Castilla solo controlaba efectivamente el castillo de Aledo, en Murcia. Los reyes cristianos tuvieron que solicitar tributos extraordinarios en sus reinos, el petitum, para defensa. Alfonso VI reanuda la ofensiva, 1092-1094.
por ausencia de Yusuf. Ataca los extremos, Extremadura y Levante, aunque tiene pocos resultados en el sector oriental. En el sector occidental, al-Mutabaqui, rey de la taifa de Badajoz, aliada ahora de Alfonso VI, le cede Santarém, Lisboa y Sintra, pero su yerno, Raimundo de Borgoña, las perdió ante el empuje almorávide. En el Levante se consolida el poder autónomo del Cid, la conquista de Valencia en 1094, derrota de los almorávides en batalla de Cuarte, junto a la de Valencia, impone un cobro generalizado de parias desde Valencia a Lérida y Tortosa. Hay una rivalidad entre el Cid y el conde de Berenguer, Ramón II de Barcelona, por desembocadura del Ebro. Además de las victorias del Cid, Pedro I de Aragón y de Navarra reconquista Huesca, tras la batalla de Alcoraz, en 1095. Esa autonomía del Cid en el Levante la mantendrá hasta su muerte, en el 1099. Cuarta campaña. El regreso de Yusuf derrota de Alfonso VI en la batalla de Consuegra en Toledo en 1097. Otros generales almorávides intentarán asediar Toledo y presionar al Cid en la costa levantina. A su muerte, en el 1099, como hemos indicado, su viuda Jimena custodia al reino valenciano hasta que los cristianos deben abandonarla en el 1102, no sin antes incendiarla. Los almorávides toman Valencia y arrasan el sur de Cataluña, cercando incluso Barcelona. Ramón Berenguer III, el Grande, en 1097-1131, conde de Barcelona, yerno del Cid, tiene que reorientar su política hacia el norte de los Pirineos. Yusuf regresó una vez más a la península, en 1103, para proclamar heredero en Córdoba a su hijo Alí. Murió en Marruecos en el 1106, casi centenario. Por otra parte, los años finales del reinado de Alfonso VI son de alejamiento de su sueño imperial, empuje almorávide y muerte de su único hijo varón, Sancho Alfonso, bastardo que tuvo con Zaida, su concubina sevillana, en la batalla de Uclés, en Cuenca, y con su ejército derrotado, además de la pérdida del régimen de las parias. El rey decide entonces casar a su hija Urraca con Alfonso I el Batallador, 1104-1134, rey de Aragón y de Navarra, hijo de Pedro I. Pero ambos cónyuges tuvieron una tormentosa relación personal. El matrimonio con el aragonés fue rechazado por magnates leoneses, gallegos y borgoñones. El hijo del primer marido de Urraca, Raimundo de Borgoña, podría quedar postergado en caso de nueva descendencia. Alfonso VI muere en 1109. Tras guerra civil entre Urraca y Alfonso, este la repudia poco después. El establecimiento del Estado almorávide en Al-Ándalus bajo Ali ibn Yusuf, 1106-1110. Los primeros años de Ali ibn Yusuf se caracterizan aún por el impulso expansivo. Vencen de nuevo a Alfonso VI y llegan al Valle del Ebro para absorber la taifa de Zaragoza. Pero pronto, en la segunda década del siglo XII, cambia la situación. En la región de Sus, Atlas, suroriental de Marruecos, va germinando una oposición a los almorávides y también en Al-Ándalus se producen algunas revueltas. Ali ibn Yusuf, Ceuta, 1084-1143, hijo del emir Yusuf y de una esclava cristiana, tenía una formación más andalusí que africana. Solicitó y obtuvo del califa el reconocimiento como Amir al-Musli y lugarteniente del califa, como sus predecesores. Confió a su hermano Tamín el mando militar y político de Al-Ándalus con sede en Granada. Tamín inició una ofensiva contra los cristianos tomando la fortaleza de Uclés, Cuenca, clave en el sistema defensivo cristiano del Alto Tajo. El ejército castellano desde Toledo se dirigió allí para recuperar la plaza. La batalla cruenta terminó con el triunfo almorávide. En ella murió el infante Sancho, único hijo varón de Alfonso VI. Alí regresó al Ándalus con el objetivo de conquistar Toledo, tomando Talavera y Madrid. Sitió Toledo durante un mes, pero la ciudad resistió y tuvo que levantar el cerco. En Zaragoza, como en Valencia, se había formado un partido almoravidista que rechazaba la aproximación amistosa de ambas taifas o los reinos cristianos. Los almoravidistas exigieron al nuevo rey de la taifa zaragozana que no colaborara con los reyes cristianos. Sin este apoyo, poco podría mantenerse en el trono. El ejército almorávide ocupó Zaragoza y puso fin a esa taifa, tras la huida del último señor de la dinastía Banu Hud, y fue el momento de mayor expansión de este imperio.
En una expedición sobre Cataluña en 1114, los almorávides llegaron a las puertas de Barcelona y se hicieron con un gran botín. Sin embargo, en un desfiladero próximo a Martorell, los catalanes infligieron numerosas bajas al ejército almorávide, entre ellas las de 2 generales que comandaban el ejército de Levante, quedando así descabezado. El señor de Mallorca era antiguo cliente del señor de Denia y se dedicaba a la piratería. A su muerte, en 1114, una escuadra dirigida por Ramón Berenguer III, con participación de pisanos, se apoderó de las islas. Ello provocó la reacción de los almorávides, que la conquistaron para Alí. En 1117, Alí tomó Coimbra a los cristianos, aunque la abandonó poco después.